Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la guerra espiritual, o pudiéramos decir lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual. Y yo quise titular esta clase con el nombre de La batalla por el Cristo. Como habrán notado, ¿verdad? Cada uno de estos títulos de la clase comienza con la batalla por, en este caso, es la batalla por el Cristo. Y ciertamente yo creo que podemos verlo de esa forma, porque si te vas al jardín del Edén, la meta era hacer caer a Adán como representante de la raza, y luego cuando Cristo viene como el segundo Adán, de manera que si Satanás iba a tratar de hacer algo, iba a tratar de hacer algo con ese segundo Adán que nos representa a nosotros. Y de esa misma forma, ¿verdad? Aunque hoy vamos a estar viendo la tentación de Cristo en el desierto, yo creo que cuando se produjo lo que se produjo a la edad de 2 años de Cristo, ¿verdad? Ustedes recordarán la historia, cuando el rey Herodes se enteró de que había nacido el rey de los judíos entre ellos, entre el pueblo. Él se llenó de celo y luego se llenó de ira cuando se sintió como engañado por los magos de Oriente, que estaban supuestos a decirle dónde estaba este niño, dónde había nacido. Y entonces él se molesta y manda a matar a todos los niños menores de 2 años de edad. La palabra de Dios no dice que Satanás hizo eso, pero si tú revisas todo el texto de la palabra, yo creo que no es muy difícil concluir que detrás de dicha matanza estaba Satanás orquestando, incitando a Herodes a hacer algo como esto. Entonces, con esa pequeña introducción, yo quiero que podamos ver esto que hemos llamado la batalla por el Cristo y ver lo que Dios tiene que decirnos en el día de hoy. Entonces, lo primero que voy a hacer es, yo quiero revisar algunos de los textos de los evangelios donde se describe el encuentro de Cristo en el desierto con Satanás. Esto está descrito en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Juan no lo tiene, y cada uno de los evangelios tiene no una versión distinta, pero dice algo que quizás el otro no dice, lo dice de forma diferente, y es por eso que yo quiero ver los textos por separado. El primero viene de Marcos, es el más breve, Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. El texto comienza diciendo, enseguida el Espíritu le impulsó. Ahí la palabra enseguida tiene un contexto, tiene una conexión. Cristo es bautizado en el Jordán, vamos a ver eso en un momento. El Espíritu de Dios desciende sobre él. Cuando él sale del Jordán, esto es lo que nosotros leemos. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Marcos es, si mi memoria no me falla, Marcos es el único que habla de que Cristo estaba entre las fieras. Y luego menciona que los ángeles les servían en medio de esa lucha. Esa palabra enseguida nos deja ver que prácticamente esto fue una cosa detrás de la otra. El bautismo, sale del Jordán, e inmediatamente el Espíritu lo impulsa. La palabra traducida ahí como impulsó es una palabra que aparece ahí en el griego, ekbagein, y básicamente es la misma palabra que aparece en este capítulo 1, versículo 34, cuando habla de que Jesús estaba expulsando demonios. De forma que ahora yo tengo una idea de que el Espíritu, cuando impulsa a Cristo hacia el desierto, el mismo Espíritu que lo había ungido, lo hizo de una forma tal que causó en su interior un cierto deseo, una cierta fuerza
impulsiva, por así decirlo. Yo no sé si impulsiva es la palabra, pero impulsadora en la dirección del desierto. Y esa es la razón por la que yo he querido decir que Dios dirige la batalla espiritual. Porque Cristo no termina, ¿verdad? No llega al desierto como de manera accidental. No, Él llega al desierto de una manera que Dios estaba en control de hacia dónde Él iba, para qué Él iba, lo que iba a pasar allí. Y por eso, de esa misma manera, nosotros, ahora cuando pensamos en nuestra batalla espiritual, tenemos que sentirnos seguros porque nuestro Dios permanece en control de la batalla que libramos. Cuando tú pasas al próximo evangelio, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3, esto es lo que tú encuentras. La misma descripción, un poco más de detalles y con algunas cosas que Marcos nos revela. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Nota como aquí dice que fue llevado por el Espíritu. Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto. E inmediatamente Mateo declara el propósito: para ser tentado por el diablo. No simplemente para ser probado, pero para ser tentado. Aquí ahora se nos habla no solamente de que esta persona es Satanás, sino se nos dice, no, este es el mismo diablo. Se le da otro nombre para que podamos ver que este tentador es el mismo acusador. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, Cristo, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el texto, tú puedes ver, número uno, lo mismo que vimos en Marcos, que el Espíritu está en control de esta batalla espiritual y lo lleva. Pero tú puedes ver también cuál fue el propósito para el cual el Espíritu de Dios hizo lo que hizo. El propósito obviamente es para que Cristo fuera tentado por Satanás, y Dios, que es Dios, conocía el final de esta batalla. El resultado final no sería el resultado final de la batalla que se libró en el jardín con Adán, sería algo completamente diferente. Habría una victoria, y de la misma forma que Adán debió haber triunfado en representación nuestra, pero no lo hizo, de esta forma ahora Cristo se enfrenta a Satanás para triunfar también en representación nuestra. La palabra diablos implica acusador, la palabra Satanás habla de un adversario, pero ahora que nosotros estamos viendo a Satanás como un adversario que nos tienta, la palabra implica tentador, pero es la persona, ¿verdad?, que por medio de la tentación pues se nos opone. Yo quisiera hablar de la diferencia entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. Cuando la palabra de Dios habla de tentar o probar, usa en esencia la misma palabra, peirazo. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una tentación y una prueba? Menciono esto porque la palabra de Dios dice y explica que Dios no tienta a nadie, y sin embargo al mismo tiempo habla de que las pruebas vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que establece la diferencia? Bueno, la palabra en el griego es la misma, es esta que está aquí, peirazo, que a veces es traducida como tentación o tentar, y otra vez es traducida como prueba o probar. Entonces, la tentación no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Bueno, la tentación viene o de Satanás, el tentador, pero puede venir también de nosotros mismos. Y de hecho, probablemente sea más frecuente de esta segunda manera. Nuestros deseos internos, nuestros pecados remanentes nos tientan, nos levantan el deseo de querer ir en una dirección. Por otro lado, y eso es lo que Dios no hace, porque eso lo hace Satanás con la intención de hacerme caer, como pasó en el jardín del Edén y como él trató de hacer por igual en el desierto. Ahora, una prueba frecuentemente sí viene de parte de Dios. Es una circunstancia, es un evento que llega a mi vida, que yo tengo que vivir.
que tiene la intencionalidad de probar mi fe, pero no solamente de probar mi fe, sino también de purificar mi fe. La prueba y la purifica. De manera que es como algo, es como el fuego a través del cual yo tengo que pasar. Pero la intención de Dios no es que me caiga, no es que peque, no es que fracase. La intención de Dios es que yo purifique mi fe y salga victorioso. Recordemos las palabras de Pablo para los Corintios, ¿verdad? Que Dios nunca va a permitir que yo sea tentado por una prueba, o que ninguna prueba mayor o tentación llegue a mí que la que yo puedo soportar. Y si llega, juntamente con la tentación o la prueba, Dios permitirá o Dios me abrirá una puerta por medio de la cual yo pudiera salir, pudiera escapar. ¿Por qué? Porque la intención no es que yo caiga, es que yo salga victorioso de dicha prueba. Y yo quería mencionar esas dos diferencias. Entonces ahora yo quisiera ver de qué manera el príncipe de este mundo ataca al Señor de este mundo. La palabra de Dios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, le llama el príncipe de este mundo, le llama el Dios de este mundo, pero el Señor, el dueño y Señor de este mundo es Cristo Jesús, y Él arremete contra Jesús, quien está en el desierto, no tanto como en su no tanto representando a la divinidad, sino representándome a mí, el ser humano, como descendiente de Adán, para triunfar donde Adán fracasó, para triunfar a favor de la raza humana, que fue lo que le pasó a Adán. Adán falló, y falló en representación de la raza humana. Cristo va a triunfar en representación de la misma humanidad. Escucha lo que dice el texto entonces, en versículo 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Una vez más, llevado por el Espíritu. Pero esta vez va lleno del Espíritu. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de este mundo, o todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Este es el texto, ¿verdad?, de la palabra en Lucas. Escucha ahora en el versículo 7, vamos a seguir leyendo. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Bueno, notemos varias cosas en este texto. Por un lado, Jesús va lleno del Espíritu, dirigido, impulsado por el Espíritu, para ser tentado por Satanás. Notemos también que este texto habla de que Satanás le hace una oferta de todos los reinos de este mundo, porque a mí me han sido dados. Yo creo que eso es importante, que yo pueda hacer nota de eso que se declara aquí. Cristo estaba lleno del Espíritu por un lado, y la llenura del Espíritu es vital para la guerra espiritual. Y yo creo que parte de la problemática con nosotros en la guerra espiritual es que estamos viviendo en medio de ella, pero no hay llenura. Yo tengo que vaciarme de mí mismo, yo tengo que rendir el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios me controla, eso implica una llenura del Espíritu, y esa llenura es esencial para que yo pueda librar mis batallas y ganar mis batallas. Ya esto hemos hablado, que él fue llevado por el Espíritu, fue tentado por 40 días.
Uno de los evangelios habla de que al final de los 40 días Cristo tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Eso daría la impresión, quizás, de que todo estuvo más o menos bien por 40 días y que ya al final él tuvo hambre y cuando tuvo hambre fue tentado. Pero eso no es como ocurrió. Es cierto que hubo una tentación al final de los 40 días que ocurrió en medio del hambre que estaba experimentando, pero él fue tentado de múltiples maneras continuamente y por eso es que el texto de Lucas dice tentado por 40 días. 40 días de tentación de parte del máximo representante del reino de las tinieblas. Es interesante que en este texto Cristo es reconocido como hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado. Y Satanás dice, si eres el hijo de Dios. 2 veces ocurre en el versículo 3, ocurre en el versículo 9. La razón por la que yo menciono esto es porque la palabra de Dios se refiere a Adán como hijo de Dios. Y en ese sentido pudiéramos decir que Dios ha tenido 2 hijos legítimos, si pudiéramos decir, el Hijo de Dios, el unigénito desde toda la eternidad, Cristo Jesús. Pero luego Dios hizo a un hombre, ¿verdad? Un hombre que no nace de una mujer, lo hizo el mismo Dios. Y yo creo que esa es la razón por la que Lucas 3:38 llama a Adán hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios Adán nos representa y fracasa. El otro hijo de Dios, el Hijo eterno, nos representa y triunfa. El primer Adán es llamado justamente así, primer Adán. Cristo es llamado el segundo Adán. Y ahí está la representación nuestra una vez y una segunda vez. En Deuteronomio 4:22, para seguir viendo esta idea de hijo de Dios, 22 y 23 de Deuteronomio 4, Dios identifica a la nación hebrea como Israel, mi hijo, mi primogénito. Es como si Dios estuviera diciendo, yo le di nacimiento a Israel. Y en cierta manera, él fue así. Él escoge a Abraham, Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, y de ahí sus descendientes. Y Dios dice, ese es mi primogénito, mi hijo. Y luego cuando se dan las tentaciones o las pruebas de Herodes con sus plagas, lo que Moisés estaba diciendo, a Herodes en un momento dado es, deja ir a mi hijo. No a Herodes, a Faraón. Lo que Moisés estaba diciendo a Faraón era, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis en que Dios llama a Israel mi hijo? Porque Dios llama a Adán mi hijo, llama a Cristo mi hijo amado, llama a Israel mi hijo, mi primogénito, de tal forma que cuando Adán fracasa y luego Israel fracasa, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo Cristo, a quien Dios llama mi hijo amado, va al desierto en representación de Adán y va al desierto en representación de Israel. Va al desierto a triunfar, a representar a los 2 hijos anteriores que habían fracasado, Adán y la nación de Israel. Y fue al desierto a representarnos al resto de los hijos de Dios que también fracasamos en el camino, pero que Cristo ha luchado la batalla, ha ganado la guerra espiritual para nosotros. Yo quería enfatizar también el hecho de que, aunque sabemos que estamos en medio de una guerra espiritual, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es quien permite que estos eventos de guerra espiritual ocurran en mi vida, pero Dios nos prepara para la batalla. De hecho, David escribió un salmo donde él dice justamente eso, que Dios prepara mis manos para la batalla. De esa misma forma, en el ámbito espiritual, Dios prepara a sus siervos, sus hijos, su pueblo, su iglesia para la batalla. ¿Y dónde vemos eso? En este encuentro de Cristo con Satanás, justamente aquí donde el Espíritu de Dios lo ungió. El mismo Espíritu de Dios que lo ungió es el mismo Espíritu que lo llevó para ser tentado.
Entonces, ¿por qué ahora y no antes? Cristo había vivido como 30 años, pudo haber sido llevado al desierto antes. Sí, pero por diseño de Dios, hasta la edad de 30 años, que era cuando alguien podía ser sacerdote en el templo, hasta la edad de 30 años Cristo no fungió como tal, y esa es a esa edad que Él comienza a llevar a cabo su misión, y entonces Él iba a estar listo, no solamente para venir a hacer ministerio, sino que iba a estar listo para esta batalla, y entonces en ese momento Él es ungido, y en ese momento también Él es afirmado. ¿Cuándo fue afirmado? En el Jordán. ¿De qué manera? Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Él y hubo una voz desde el cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahora que Él ha sido afirmado como Hijo, ahora que Él ha sido ungido por el Espíritu, Él está listo para ir a la batalla. Entonces, yo quería mencionar que a diferencia de cómo la batalla espiritual ha sido librada en nuestros días con mucha reprensión de demonios y supuestas expulsiones de demonios, cuando tú miras el encuentro entre el máximo representante del reino de la luz, el máximo representante del reino de las tinieblas, y tú te fijas de qué forma Él libró la batalla, es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy, totalmente diferente. Porque Él lo que muestra es algo que el apóstol Pablo luego vino y nos enseñó. Cuando él escribió la carta a los Efesios, Pablo les da una armadura para la guerra, una armadura de Dios es llamada, y es una armadura espiritual. En esa armadura hay una pieza, la espada, que es la única pieza ofensiva de toda la armadura. Y cuando tú lees acerca de este encuentro de Cristo con Satanás, literalmente Cristo lo único que hace es hacer uso de la espada. Porque el texto nos dice que Cristo, cuando fue tentado 3 veces. En las 3 tentaciones, lo que Cristo hace es hacer mención de la palabra de Dios. Él cita un texto de la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es bueno ver en este encuentro algo que nosotros, los que estamos en alguna capacidad de liderar el pueblo de Dios, necesitamos entender, reflexionar y prepararnos. Y es que el ministerio no te protege de la guerra espiritual, no es un lugar de refugio, más bien es la línea de fuego. Es el ministerio, bueno, déjame decirlo exactamente en esos términos, porque estaba pensando en la fraseología de Paul Tripp, pero déjame leértelo literalmente. El ministerio no es un refugio para la guerra espiritual, más bien es la línea de fuego. Y por eso estoy diciendo aquí que el ministerio nos coloca al frente de la guerra espiritual. Y eso es lo que ocurre con Cristo. Tan pronto Él comenzó a hacer ministerio, o iba a comenzar a hacer ministerio, ya fue colocado, estaba al frente de la guerra espiritual, y es ahí donde tú ves a Satanás irse tras Él. Entonces déjame mencionarte esta cita, o leerte esta cita de Russell Moore, que escribió un libro que se llamó, traducido al español, Tentado y Probado, Tempted and Tried, y esto es lo que él dice: la tentación no tiene que ver con nosotros en el último caso, sino que la tentación es un asalto de los poderes de las tinieblas contra el imperio rival del Mesías. Nosotros tenemos un conflicto. En este conflicto hay 2 reinos. Esos 2 reinos son rivales. Estos 2 rivales están en pugna uno contra el otro. Entonces, aunque el conflicto se da a través de nosotros, aunque nosotros parecemos ser la meta del ataque de Satanás, lo cierto es que al final del camino
Yo no soy el propósito. Yo soy la meta del ataque, pero yo no soy el propósito de la guerra. El propósito de la guerra es la destrucción, debilitamiento del reino de la luz, el derrocamiento, si fuera posible, del Señor, ¿verdad?, que controla el reino de la luz, la oposición de dicho reino. Y por eso es que Russell Moore está diciendo que en último caso, la tentación que llega a mí es más un asalto de los poderes contra el reino de Dios más que contra mí mismo per se. Ok, entonces déjame brevemente comparar la lucha de Satanás, o el encuentro de Satanás, es la palabra que estaba buscando, el encuentro de Satanás contra Adán y luego contra Cristo. Cuando Satanás va detrás de Adán y logra la victoria, él echó a perder la creación entera con una sola mordida de la fruta. Cuando Satanás va tras Cristo, en su primera tentación, Cristo hubiese podido echar a perder todo el plan de redención también con una sola mordida. En este caso no sería una mordida de una fruta, sería la mordida de un pan. Pero detrás de la fruta, detrás del pan, detrás de la mordida, había una dimensión espiritual monumental de la cual tú y yo no nos percatamos. Hay toda una realidad espiritual por encima de nosotros, que se está dando en otra dimensión que tú y yo no vemos, y que es lo que verdaderamente cuenta, o es lo que verdaderamente explica todas las circunstancias a través de las cuales nosotros estamos atravesando. Al final del camino, lo que Satanás hace, lo que hizo en el jardín, lo que hizo en el desierto, lo que hace en tu vida y en la mía, es tratar de cuestionar la credibilidad de la palabra de Dios. Tú recuerdas lo que Satanás dijo a Eva, con que Dios dijo, y tú también sabes que lo que Satanás hace o dice en ese momento no fue lo que Dios dijo, pero estaba tratando de confundir a Eva, con que Satanás dijo que no podían comer de ningún árbol del campo. Eso fue lo que Dios dijo, y Eva trata de corregir a Satanás, pero cuando lo corrige tiene cierta equivocación, por así decirlo. Hubo cosas que Dios dijo que Eva no dijo, y hubo cosas que Dios no dijo que Eva sí dijo. Lo vimos eso en una de las primeras clases. De manera que lo que está en cuestionamiento, lo que está en duda en el jardín es la confiabilidad de la palabra de Dios. Cuando Satanás va al desierto, lo que él vuelve a hacer es cuestionar la palabra de Dios. Por un lado, le dice a Cristo, si eres el Hijo de Dios, le está diciendo a la persona que acaba de oír en el Jordán, tú eres mi Hijo amado, y Satanás viene después, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo que si tú eres? Yo acabo de oírlo 2 veces de parte de mi padre en el jardín del Edén. Claro que yo soy, pero ahí estaba de nuevo él sembrando la duda. Pero también cuando él viene y lo tienta, lo está haciendo de una manera un tanto engañosa, porque toma frases, palabras del Antiguo Testamento, usando la palabra de Dios, y la está manipulando de una manera que pudiera hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo lo que hace es, otra vez enfatizo eso, en esencia es hacer uso de la palabra de Dios. Satanás usó la fruta, Satanás estaba tratando de que él convirtiera las piedras en pan, pero al final del camino la fruta y el pan solamente era el disfraz de sus ofertas, por así decirlo. Siempre Satanás ha tratado de venderte algo haciendo uso de otra cosa que se vea inofensiva, que se vea benigna, que no se vea peligrosa. Y entonces con cierta regularidad lo que él hace es que toma esa oferta, la ofrece en un momento de debilidad, de necesidad,
y presta atención a cuál es tu necesidad para Él tratar de hacerte una oferta que llene la necesidad de forma que yo me sienta atraído por la necesidad que tenga y al mismo tiempo sienta cierta debilidad en esa dirección, porque me puede parecer lógico que si tengo una necesidad y aquí hay una oferta que la puede llenar, me puede parecer lógico que yo debo hacer uso de ella. Y a esto es que Satanás está apelando. El apetito de la carne tiende a hacerme caer. Dios lo permite porque Dios sabe que el apetito de la carne prueba la fidelidad del corazón. Si verdaderamente yo soy tu Señor, si verdaderamente tú vas a mostrar obediencia, la obediencia tiene que mostrarla en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la debilidad, porque de lo contrario sería más como una conveniencia. El fortalecimiento del músculo de la fe se da precisamente en medio de la guerra espiritual o en medio de la dificultad, cuando yo tengo que confiar en Dios para hacer lo que necesito hacer ahora o para creer la palabra que Él ha revelado. Y Dios quiere que todas las áreas de nuestras vidas estén bajo su señorío, y eso incluye mis deseos, eso incluye mis debilidades, eso incluye mis impulsos. Todo debe quedar bajo el señorío de Cristo. Habiendo dicho todo eso, brevemente yo quiero ver las 3 tentaciones. Primero comienza con la frase a la que ya aludí: si eres el Hijo de Dios. Y ya Jesús había oído: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás está tratando de traer este cuestionamiento sobre la veracidad de la palabra. Esa primera tentación consistió en algo sencillo. Tienes hambre, aquí hay piedras, tú tienes el poder. Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. Cristo no niega que Él tiene ese poder. Cristo no niega que Él tiene hambre. Cristo ni siquiera niega el hecho de que quizás Él se sintió tentado a hacer eso. Lo que Cristo hace es lo que tú y yo debiéramos hacer. Él empuña la palabra, por así decirlo, como una espada, y entonces Él mueve esa espada como tú y yo debiéramos hacerlo. Y Él responde citando la Escritura, haciendo uso de la espada, Deuteronomio 8:3. Y te humilló. Después de 40 años, Dios le está recordando al pueblo en Deuteronomio qué fue lo que Él hizo por 40 años. Y Jesús lo hace. Jesús le cita Deuteronomio 8:3 de una forma abreviada. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. ¿No has entendido todavía que tu mayor necesidad no es física, es espiritual? ¿No has entendido todavía que tu mayor necesidad es buscar de mí, no necesariamente buscar saciar en este mundo lo que solamente yo puedo saciar? Entonces, lamentablemente, no solamente mis deseos me llevan a desobedecer a Dios, sino que nuestro espíritu de rebelión, de que yo quiero hacer lo que quiero hacer, en el momento que lo quiero hacer, cuando lo puedo hacer, ese espíritu de rebelión también nos puede llevar a nosotros a desobedecer a Dios y a pecar. La rebelión lo que hace es que se sirve a sí misma. La obediencia está diseñada para que niegues ese impulso de quererte servir a ti mismo y quieras servir a Dios. Una vez más, obedecer a Dios cuando yo no tengo deseos contrarios es conveniente, es bueno, pero no es exactamente obediencia. Obediencia es, en el mejor sentido de la palabra, es que tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, aún cuando tus deseos, tu mente, tu lógica, tu razón te están diciendo otra cosa completamente diferente. La segunda tentación de Satanás, yo menciono estas tentaciones por separado porque
No creo que nosotros vamos a tener a Satanás apareciéndose y haciendo uso de la palabra o tentándonos de manera personal como Cristo lo tuvo. Pero yo he oído mucha gente hacer uso de palabras muy similares en la vida, y cuando lo he oído frecuentemente he pensado, otra vez, aquí está como Satanás o tu propio pecado brindándote una fruta que está cubierta, envuelta en papel de regalo. Escucha la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles encomendarás, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Bueno, el Salmo 91, versículo 11 y 12, ciertamente dicen eso. No exactamente igual, pero esto es una cita con cierta libertad de ese salmo, de manera que Satanás está usando la palabra para enfrentarse a Cristo, y Cristo usa la misma palabra para empujarlo hacia atrás. Y esta es la razón, estas son las palabras. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Eso es una cita también del libro de Deuteronomio 6:13. Tú me das la palabra y yo te doy la palabra. La palabra sí dice que los ángeles, tal como está aquí, han sido encargados de que si mis pies tropiezan, pues ellos me puedan llevar en sus manos. Ellos tienen ese encargo. Pero eso es otro contexto. El contexto no es en un encuentro con Satanás, y mucho menos donde él está tratando, en inglés se dice de entice. ¿Cómo sería eso? Él está tratando de lograr que yo compre la oferta y me sienta seducido por la oferta. Entonces, lo que Cristo en cierta manera está diciendo: no te voy a prestar atención porque tú estás usando la palabra distorsionada para hacerme caer, para tropezar, y la estás manipulando de tal manera que cuando vienes a ver, caigo o tropiezo con la misma revelación de Dios. De manera que en vez de entrar en discusión, te voy a citar la palabra. Es como que hay ahora un encuentro de espada entre dos titanes. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Eso es una forma breve de cómo Deuteronomio 6:13 dice lo que dice, pero en esencia Deuteronomio nos habla de algo muy similar. La tercera tentación, escucha ahora cómo suena. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Básicamente lo que Satanás está tratando de hacer con Cristo, él trató de hacer con Adán y Eva. Porque él le ofrece la fruta con la intención de que ellos pudieran llegar a ser como Dios. La intencionalidad de Dios al momento presente, que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Entonces, en cierta manera, no vamos a llegar a ser Cristo, obviamente, pero sí vamos a llegar a ser como Él. Entonces, de esa misma forma que Satanás como que le ofrece un atajo a Adán y Eva para llegar a ser como Dios, ahora Él le ofrece otro atajo al segundo Adán, a quien le ofrece todos los reinos de este mundo, que le iban a ser dados como quiera, pero se lo ofrece sin cruz, sin dolor, sin sacrificio, rápidamente, sin sudor, y mucho menos sudor de gotas de sangre. Cristo no compra la idea y responde, ¿verdad?, de la manera que hemos venido diciendo, citando la palabra de Dios. Solo al Señor tu Dios tú tentarás. Jesús podía estar, el texto dice, de hecho, que al final de los 40 días Cristo estaba físicamente hambriento. Lo que Él no estaba era espiritualmente hambriento. Él estaba lleno.
Y parte de la problemática nuestra es que en la guerra espiritual, con cierta regularidad, nosotros estamos luchando, corriendo la carrera, espiritualmente vacíos y físicamente llenos. Y si estamos físicamente llenos, tú sabes que te va a caer, va a tropezar, no va a tener ni siquiera la energía para correr. Eso no es lo que Cristo hace. Cristo se llena, es ungido del Espíritu, mantiene la llenura del Espíritu. Con dicha llenura enfrenta entonces al príncipe de este mundo. Entonces permíteme ahora comparar los tres textos que nos hablan de esta tentación. Marcos, como mencioné al principio, contiene la narración más breve. Marcos, como también mencioné al principio, es el único que menciona el hecho de que Cristo estaba entre las fieras. Mateo y Lucas invierten la segunda y la tercera tentación. En otras palabras, el orden de las tentaciones en Mateo y Lucas no es exactamente el mismo. Eso no es un gran problema, o no fue un gran problema en el primer siglo para esta gente que leyó el texto en griego, pero que tenía un trasfondo hebreo, porque para los judíos o los hebreos, el orden cronológico en que algo era narrado no era lo prioritario, sino el contenido de lo narrado. La importancia aquí es qué es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos y no necesariamente en qué orden fue que ocurrieron las cosas. No es el orden del aprendizaje, sino la lección en sí que tiene importancia. Lucas, por otro lado, por alguna razón, cuando Jesús sale del Jordán, después de esa experiencia de ese su bautismo, en vez de continuar inmediatamente con la narración del desierto, como Mateo hace y Marcos también, él habla de la genealogía de Jesús. Y luego entonces aparece la narración del desierto. No está claro por qué Lucas hace eso, pero quizás por el hecho mismo de que Jesús es mencionado como Hijo de Dios, por el hecho mismo de que Adán es mencionado como Hijo de Dios, por el hecho de saber que Israel es mencionado como el Hijo y el primogénito de Dios, quizás, porque él no lo declara, Lucas quiso ver la genealogía de este Hijo de Dios, y cuando traza esa genealogía, no se para en Abraham, como hace Mateo, quien estaba interesado en mostrar que Cristo era descendiente de Abraham, sino que en la genealogía que Lucas tiene, él continúa hasta Adán, hasta el primer Adán. Quizás para mostrarnos que Cristo no solamente era descendiente de Abraham, sino que de otra manera era descendiente de Adán, porque al final del camino vino a través de María, y María era descendiente de Adán, como todos hemos sido descendientes de Adán y Eva. Habiendo visto entonces estos encuentros, o este encuentro, con estas tentaciones de Cristo con Satanás, ¿qué conclusiones nosotros pudiéramos tener al final de esta lección? Bueno, por un lado, Satanás es un opositor de los planes de Dios. Yo creo que tú ves eso desde el principio. En el jardín se opuso, en los 40 años en el desierto se opuso, durante el resto de la historia redentora en el Antiguo Testamento se opuso, lo podemos ver en otros textos en otro momento. Él ha querido, y bueno, y cuando Cristo nace al poco tiempo, está tratando de causar toda una matanza de estos niños de 2 años de edad hacia abajo. Se opuso en el desierto, se opuso y continúa oponiéndose a Cristo, aún hasta en la misma cruz. De hecho, recuerda que la descripción del encuentro de Cristo con Satanás en el desierto dice que Satanás lo dejó para ser tentado en otra ocasión. O, dependiendo del evangelio que esté leyendo, que Satanás lo dejó por un tiempo. Ese enemigo ha tratado de influenciar la raza humana, incluyendo los hijos de Dios. Yo creo que vimos eso justo en la clase anterior cuando hablamos de la batalla por la humanidad. También en la clase anterior vimos cómo detrás de las religiones del mundo
está Satanás y espíritus engañadores operando. En este caso, no es un demonio, no es un espíritu engañador el que está con Cristo, sino la persona de mayor jerarquía que quizás podía lograr hacer algo en contra de la persona de mayor jerarquía del reino de las tinieblas. A manera de aplicación, ¿qué más nosotros podemos ver? Bueno, Satanás fue detrás de Cristo inmediatamente después del bautismo de Cristo en el Jordán, donde Cristo había sido afirmado por el Padre. Desde el punto de vista nuestro, yo tengo que recordar que muchas veces Satanás viene detrás de mí después de algún evento importante o de victoria, o de Dios haberte usado grandemente, porque muchas veces en esos momentos en que nosotros estamos menos pensando en la posibilidad de una guerra espiritual, en esos momentos donde nosotros nos sentimos más seguros de nosotros mismos, es en esos momentos donde nosotros tendemos a bajar las barreras, o es en esos momentos donde nosotros tendemos a, como estuvimos trabajando y estamos un poco cansados, a relajarnos, y Satanás aprovecha y hace lo que hace. Esa tentación, como lo vimos, vino después de 40 días de ayuno. Entonces tiene que tener cuidado, tiene que conocer tus debilidades, porque Satanás va a tentarte en el área de tus debilidades. Hay cosas que son debilidades para ti, que no son debilidades para mí, y viceversa. Entonces es esa área de vulnerabilidad que él va a estar buscando, estudiando en ti. Cuando Satanás viene a Cristo, lo hace en el desierto, en medio de la soledad, donde él estaba solo, sin apoyo. De esa misma manera, cuando el cristiano tiende a alejarse de su comunidad, de la iglesia local, de sus amigos cristianos, de sus líderes, en ese momento de soledad, él es mucho más vulnerable a los ataques del enemigo, mucho más dado a caer, a tropezar, y eso es donde tú tienes que estar pendiente. Es en ese estado, en esa condición en la que tú y yo nos pudiéramos encontrar, en estado de vulnerabilidad, donde somos más dados a creer la mentira, el error, donde somos más dados a tropezar precisamente fruto de haber abrazado una mentira. Y lo que Satanás hace es justamente ofrecerle una mentira tras otra. Le ofreció hasta todos los reinos de este mundo. Lo que implica, hasta cierta manera, que Satanás tiene cierta autoridad en este mundo, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Dios ejerce soberanía en la guerra espiritual, de manera que la autoridad que Satanás pueda tener o el poder tiene un límite, y que aunque Dios le permitió hacerle este ofrecimiento a Cristo, al final del camino el ofrecimiento mismo era falso, porque aunque Dios le hubiese dado los reinos de este mundo para que ejerciera influencia, al final de la historia Dios es el dueño y señor de la misma. Ya mencionamos que la palabra de Dios es la arma de ofensa. Es esa misma palabra la que te nutre. Es esa misma palabra la que te santifica. Un cristiano que no está creciendo en santificación es un cristiano vulnerable a las tentaciones, a las caídas, a los tropiezos, a las mentiras, a los errores, a la idolatría, en el sentido de tomar algo y darle una importancia más allá de lo que Dios quisiera que hiciéramos, de tomar algo y sentarlo en el trono de Dios, de cavar una cisterna que no retiene agua. Todo eso es mucho más probable que ocurra en condiciones de vulnerabilidad. Y la manera de evitar eso es tener mi alma saciada en la palabra de Dios y tener dependencia del Espíritu que inspiró la palabra. Cristo mostró que es mucho mejor estar hambriento en medio de la voluntad de Dios, como Él estuvo, que estar saciado fuera de ella. Es mucho mejor tú sentirte en carencia o insatisfecho, o quizás sentirte, entre comillas, infeliz, estando en medio de la voluntad de Dios. No debiéramos sentirnos así, pero como humanos que somos,
frecuentemente ha pasado, pero es preferible que yo pueda sentirme así en medio de la voluntad de Dios y no sentirme que todo está bien, sentirme que estoy en victoria, sentir que estoy pleno, pero estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque pronto voy a descubrir que no estaba tan pleno. Pronto voy a descubrir que mi satisfacción duró poco cuando comience a saborear las consecuencias del pecado cometido. Cristo mostró también que el camino más largo siempre es preferible si es el camino de Dios. A Cristo se le iban a dar todos los reinos de este mundo. De hecho, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará que Él es Señor. Pero eso estaba en el futuro, eso estaba para ser entregado a Él en un momento posterior. Satanás quería ofrecérselo ahora, en el aquí, en el ahora, sin cruz, sin lágrima, como dije, sin sangre, sin dolor. Cristo nos mostró los atajos en el reino de los cielos no funcionan. Cristo también nos mostró algo que Dios dice en el Salmo citado por Satanás, que los ángeles nos atenderán. El texto, de hecho, dice, uno de los textos del evangelio de uno de los evangelios que leímos, que los ángeles le atendían. Él estaba en medio de las fieras, Marcos dice eso, capítulo 1, que Cristo estaba en medio de las fieras y los ángeles le atendían. Pero también el texto nos dice que Él estaba siendo tentado todos los días. De manera que el texto nos dice, de una manera sutil, que Dios está atento a nuestras tentaciones, a nuestras pruebas. Y Pablo nos dice entonces algo que ya yo cité, ahora tenemos el texto delante de nosotros, 1 Corintios 10:13, que Dios no va a permitir nunca que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar, y que si eso ocurriera alguna vez, que ten por seguro que hay una puerta que Dios ha abierto a través de la cual tú podrás salir. Eso nos dice a nosotros que cuando hemos caído, tropezado, cuando nos hemos herido en el camino, el culpable no ha sido Dios, el culpable ha sido yo, que o cerré mis ojos para no ver la puerta, o vi la puerta y me resistí a salir por ella, porque quería permanecer todavía, quizás disfrutando un poco más de esta oferta que se me había hecho. Cristo muestra una vez más que Dios no es el autor de la tentación, nunca. Santiago habla de eso, que cuando alguno sea tentado, que no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, Santiago capítulo 1. Pero, aunque Dios no tienta a nadie, Dios sí permite la tentación. La permite para probarnos, la permite para hacernos crecer, la permite para fortalecer nuestra voluntad. Un par de observaciones más. Dios permite las tentaciones como pruebas revelatorias. ¿Qué es lo que Dios dice al pueblo de Israel? Al final de los 40 años, de Deuteronomio 8, que te conduje por el desierto. ¿Para qué cosa? Para humillarte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Bueno, las tentaciones son permitidas como pruebas revelatorias, para ver lo que había en tu corazón. Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo judío, quienes no lo sabían eran ellos. Por tanto, aunque el texto dice para ver lo que había en tu corazón, nosotros pudiéramos reinterpretarlo y decir para revelarte a ti lo que había en tu corazón, que tú no habías visto, que no habías reconocido, pero que yo sí sabía, y por eso yo lo permití. En la guerra espiritual, si hay algo que Satanás quiere es amedrentarnos, intimidarnos, si hay algo que Dios quiere es que yo no me intimide, no me deje atemorizar por algo que Él afirma en el Nuevo Testamento categóricamente, y es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La guerra espiritual puede intensificarse, puede ser feroz, puede ser difícil, pero ¿sabes qué? Todavía tengo que recordar que mucho mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y finalmente, a manera de cerrar completamente todo lo que hemos dicho, si nosotros comenzamos a permitir que la tentación llegue, si nos permitimos jugar con la tentación, hemos permitido que Satanás ponga un pie
en la puerta de tu corazón. Cuando Satanás pone un pie, vamos a ilustrarlo, pone un pie dentro de tu corazón, hay un terreno que perdiste. ¿Cuál? El que él pisó, como ilustración. Cuando tú pierdes terreno, lamentablemente, entonces tus emociones comienzan a levantarse, tu espíritu ha comenzado a perder control, tu mente ha comenzado a involucrarse en estas emociones que tú estás sintiendo, y por consiguiente es ahí donde tú tienes el mayor peligro de poder caer. De manera que la tentación de Cristo yo quería verla como parte de las enseñanzas de guerra espiritual, porque la tentación de Cristo tiene mucho que enseñarme de esta guerra. Tiene mucho que enseñarme acerca de cómo se da, tiene mucho que enseñarme acerca de cómo librarla, tiene mucho que enseñarme de qué manera esto pudiera darse en mi vida, en otro contexto, de otra forma, no visualmente como él estuvo con Satanás, pero pudiera darse de una forma similar a través de ofertas que yo creo, que yo compro y que me hacen caer. Finalmente yo quiero traer esta cita a colación, porque tiene que ver con la batalla espiritual, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. F.B. Meyer fue un gran académico de años atrás, y hablando de cuando tú ves a un hermano, a una hermana que ha caído en pecado, que está sufriendo en medio de la guerra espiritual, él dice que tú debieras no ser muy rápido para condenar o criticar, porque hay dos cosas que nosotros desconocemos. Primero, no sabemos cuánto esfuerzo él o ella hizo tratando de no pecar. Tú no sabes cuánto tiempo ese hermano o hermana luchó para no caer. Eso no quiere decir que si cayó está justificado. No, simplemente que no lo condene tan rápidamente, porque tú no sabes cuánto luchó, cuánto esfuerzo hizo. Lo segundo es que no conocemos el poder de las fuerzas que lo asaltaron. No sabemos el tamaño de esta tentación, literalmente hablando. Quizás una tentación, obviamente si Dios permitió que llegara a él o ella tenía la potestad o la posibilidad de resistirla, pero aún así nosotros no sabemos cuán poderosa la tentación fue. Y en tercer lugar, nosotros tampoco sabemos, y esto es vital, qué nosotros hubiéramos hecho en las mismas circunstancias. F.B. Meyer no está tratando de justificar a nadie en su tentación y caída. Él está tratando de ayudarme a mí a que no peques condenando al hermano que ha tropezado. Por estas tres razones. Número uno, yo no sé cuánto tiempo él luchó, con cuánto esfuerzo. Número dos, yo no conozco la magnitud de la fuerza que lo asaltaron. Y número tres, ¿quién sabe lo que yo hubiera hecho? ¿Quién sabe si yo lo hubiera hecho peor? ¿Quién sabe si mi caída hubiese sido mucho más profunda? Entonces eso nos mueve a ser un poco más, no tolerantes, pero sí un poco más intercesores a favor de mi hermano o mi hermana para que él o ella pueda salir de la situación donde él se encuentra. Y con eso entonces yo voy a cerrar esta batalla por el Cristo, para nosotros entonces ver en la próxima sección que nos toque revisar la batalla por ti, la batalla por tu vida, la batalla que Satanás va a librar para que seas tú la próxima víctima. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.